Hemos visto a lo largo de este programa, sobre todo, la expresión, digamos, antropológica de la visión canónica sobre el matrimonio. En esta ocasión, yo quisiera dedicarle esta sesión a valorar la aportación de la ciencia canónica en el tema del estudio de la realidad matrimonial. Arrancamos nosotros citando al canon 1055 y al canon 1057. Decíamos que el canon 1055 pues reconoce que la alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida ordenado al bien de los cónyuges y a la procreación y a la educación de los hijos, esa alianza llamada matrimonio fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. Y luego decíamos en el canon 1057 que el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Lo que hemos venido viendo a partir de ahí es justo el contenido de esa alianza. O sea, la alianza matrimonial no es un pacto, un convenio, un contrato, sino una unidad en el propósito con un contenido objetivo. El matrimonio tiene contenido y tiene sentido. El contenido, pues, es justo las inclinaciones de la relación amorosa que invita a los amantes a un modo específico de unión. Ya dijimos que puede suceder que estas inclinaciones no se den, pero eso solo significa que esa relación de amor no es materia prima para un matrimonio. Es decir, existe un modo típico, característico, que todos identificamos de manera, digamos, sencilla y fácil en la experiencia biográfica del amor real, en donde estas manifestaciones se exteriorizan, en donde estas inclinaciones existen. Y entonces los amantes se sienten inclinados a ser unidos, se sienten inclinados a ser exclusivos, a ser creativos, a sobrepasar los límites del tiempo, a que su historia no tenga fecha de caducidad, a hacer un bien recíproco. Y fíjense cómo en esas inclinaciones está contenida la estructura de un tipo de relación que justo es la arquitectura, si lo queremos ver así, de la unión conyugal. Pero esa arquitectura no puede nacer sin intervención de las personas, porque el ecosistema que nos aplica a nosotros es un ecosistema en el que nosotros podemos intervenir con nuestra voluntad. Y por eso el canon 1057 establece que el consentimiento es el acto de la voluntad a partir del cual el hombre y la mujer se dan y se acogen en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Entonces, ese acto voluntario no tiene cualquier contenido, ese acto voluntario no es sustituible por un artefacto legal, no hay manera de suplantar la verdadera voluntad de conyugarse por un artificio legaloide constituido por ceremonias, sean civiles o sean canónicas. En ningún caso la voluntad de conyugarse que conforma el consentimiento matrimonial puede ser reemplazado por nada ni por nadie. Entonces, solo los amantes mismos, actuando en su propia historia, en su propia biografía, hoy, aquí y ahorita, el día de su boda, cogen esas inclinaciones y las integran en un acto voluntario conjunto que es el consentimiento matrimonial. O sea, ese consentimiento matrimonial, en primer lugar, no hay que ver el consentimiento matrimonial como voluntades aisladas.
aunque podemos estudiar la calidad del consentimiento de él y la calidad del consentimiento de ella, el consentimiento no es un acto aislado, sino un acto conjunto. A lo que se llama consentimiento matrimonial es a la unificación de las voluntades en una sola. Esa única voluntad conjunta es la que produce el matrimonio. Y por eso el matrimonio es una única unidad. El vínculo matrimonial no es uno el de él con ella y otro el de ella con él, como si tuviéramos dos vínculos. En ocasiones a mí me ha sucedido que me consultan para un tema de un caso de nulidad y me preguntan, oiga, si le declara el nulo el matrimonio a él, ¿también me sirve a mí? Y le digo, a ver, señora, ¿usted cree que él él no es su esposo, pero usted sí es su esposa? O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, el vínculo, la única unidad de nosotros, es algo que existe o que no existe para los dos o para ninguno. O sea, no puede existir para uno sí, para el otro no. Porque el ser conyugal implica una unidad. Decíamos también en la sesión pasada, me parece que lo tocamos en algún momento, que hay maneras equivocadas de concebir el vínculo matrimonial. En primer lugar, verlo como algo que ata a los cónyuges, como algo que los amarra, que los condiciona, ¿eh? En donde, en definitiva, es algo externo a ellos que los está condicionando y los mantiene unidos, ¿no? Como si pudieras llegar y soltar el grillete, cortar la cadena, romper el mecape, y entonces siempre han sido dos. Nada más que estaban agarrados por una cadena, por un mecape al que le llamamos vínculo. Esto no es así. O sea, el vínculo es la unidad misma. Y es una unidad, digamos, de naturaleza humana que conformamos los dos, pero los dos en tanto unidos. Y entonces la mejor manera de simbolizar el vínculo, pues sería una especie como de una trenza, conformado por el don y la acogida de los dos, que conforman una única unidad y un único ser. Un único ser. En el pensamiento de la antropología de la Iglesia es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir el ser del obrar. Es diferente el matrimonio de la vida matrimonial. El matrimonio tiene una existencia. Esa es la vida matrimonial. La vida matrimonial es cómo se despliega el matrimonio en su historia, en el tiempo, en el espacio. Pero el matrimonio en sí mismo es una única realidad y es la unidad de los dos, pero una unidad estructurada en función de unas inclinaciones naturales asumidas, comprometidas y debidas. Decíamos que ese contenido deudor, esa deuda que existe entre los cónyuges, es auténticamente una deuda, aunque no debiéramos compararla con las deudas mercantiles o civiles, pero ciertamente es una deuda, es una exigencia en donde estamos, digamos, comprometidos a lo que nos dimos. Y nos lo dimos porque quisimos. Nadie nos puede suplantar. Nadie nos puede suplantar porque nadie nos puede casar. Solamente nosotros y únicamente nosotros, actuando en nuestras propias historias, podemos traer al mundo nuestra unión conyugal. Pero una vez que la unión llegó al mundo, empieza su historia, como cuando nace un niño. No es lo mismo el niño que la historia del niño. El niño puede tener muchas historias, los matrimonios también.
Al final, en cuanto fundas la unión viene a la existencia y va a atravesar el paso del tiempo y va a depender de la conducción misma de los amantes el destino final. Y también nosotros, como cónyuges, tenemos que aprender a asumir la responsabilidad del destino final de nuestras historias de amor, de su bondad, de su belleza, de su rentabilidad, pero también y por desgracia, muchas veces de su desastre. Pero esto no es algo que de repente se te desvanece entre las manos y no sabes cómo, cuándo y dónde se nos fue el amor. ¿Qué responsabilidad tenemos los cónyuges por el destino de nuestras historias de amor? Porque nosotros cuando fundamos una relación de amor, si la fundamos de manera verdadera, esa relación de amor tiene una finalidad. Y esa finalidad, sin duda, es uno de los escenarios mejores y más exquisitos de realización personal. Porque el matrimonio te brinda la oportunidad de actualizar tus mejores posibilidades como persona. Si el matrimonio no tuviera finalidad, sería un disparate. Casarse sería una enfermedad mental, porque no hacemos nada sin finalidad. Cuando nos casamos tenemos una finalidad y esa finalidad es ser felices. Y ser felices entregándonos total y por entero todo lo que soy como varón, todo lo que ella es como mujer, pero no solo desde un punto de vista, digamos, visto desde un momento nupcial, sino desde una proyección biográfica. La plenitud de la entrega entraña el tiempo que soy, porque yo entrego lo que soy y por lo tanto el tiempo en que soy. De otro modo, la entrega, pues no sería una entrega plena y total, sino sería una entrega parcial, temporal, sujeta tal vez a una especie de relación sinalagmática de intercambio de roles y beneficios o servicios. Entonces, la unión conyugal, digamos, vista desde el punto de vista del vínculo, el vínculo no es algo que ata o une, sino ellos unidos. Luego también una cosa importante es no ver esta dualidad, la dualidad de un consentimiento de ella por un lado y un consentimiento de él por el otro. Porque la relación no es una relación de dualidad, no es una relación, digamos, semejante a la de un contrato civil, en donde somos dos individualidades que intercambian cosas, que intercambian servicios, que intercambian actitudes o que intercambian costos, gastos. Eso no es la unión conyugal. O sea, la unión conyugal es un principio unido, un único principio unido, digamos, de naturaleza espiritual, y me refiero no a la naturaleza religiosa, sino a la naturaleza espiritual de la unión. Porque la unión no es una unión material. No la puedes ver, tocar, pesar y medir, como en cambio sí puedes ver, tocar y medir a un hijo. Un hijo que es producto de nuestro amor, se ha encarnado. Por lo tanto, el hijo no nos deja la menor duda de que nosotros somos el origen del hijo y el hijo es algo que es producto de nosotros y que está ahí y es objetivamente tangible. Ahora, desde el punto de vista de la filosofía realista que subyace en el ordenamiento canónico, el matrimonio es igual de objetivo, nada más que es inmaterial.
Y ya hemos dicho varias veces que los seres inmateriales son tan reales como los materiales. Y lo podemos analizar muchas veces si quieren, y podemos toparnos con realidades inmateriales que son objetivamente reales, indiscutiblemente. Entonces, caray, si nosotros pudiéramos fusionarnos cuando nos casamos y dejáramos de ser individualidades y nos convirtiéramos en un ente de dos cabezas, pues entonces sería como muy tangible, ¿no? La unidad que somos. Pero no porque sea intangible, no existe. Y ahí está uno de los, digamos, de las claves de comprensión de la visión canónica sobre el matrimonio. O sea, nosotros al unirnos damos lugar a un nuevo ser. Ese nuevo ser es el único nosotros que somos, aquella dimensión de nuestra naturaleza en donde somos una unidad, tú y yo. Y esa unidad es distinta a su historia. Cuando la unidad se ha hecho de manera verdadera, la unidad es verdadera. Cuando la unidad no se ha confeccionado de manera verdadera, pues no existe. Y entonces tenemos que tener cuidado con los fantasmas y tenemos que aprender a distinguir la existencia real de la apariencia legal. Porque es fácil darle apariencia legal a muchas relaciones interpersonales, pero no por parecer son. Y ahí es en donde, en primer lugar, digamos, hay que dirigirse a nuestros jóvenes haciéndoles ver que solo van a tener el matrimonio de verdad si fundaron un matrimonio de verdad. Y entonces, en principio, pues las finalidades a las que se ordena la estructura y que en definitiva son la realización de nuestro amor conyugal, del bien de los dos y de la formación de una familia, que son desde el punto de vista de la naturaleza de lo más ambicioso que hay, de lo más ambicioso que hay. Porque tener un hijo no se compara con tener un coche, el mejor caballo, el mejor pastor alemán o el mejor negocio. Es una experiencia verdaderamente increíble que es producto de nuestra naturaleza. Lo que el matrimonio nos ofrece es la exquisitez de la realización de nuestras personas. Nos da la oportunidad de realizarnos en el amor humano, teniendo a quien acoger y por quién ser enteramente amados y acogidos. Entonces, la entrega implica la totalidad de la persona, la de este varón, la de esta mujer, pero no visto desde un instante, sino visto desde la totalidad y la plenitud, es decir, desde todo lo que yo soy, el tiempo que yo soy, porque todo lo que yo soy abarca el tiempo en que soy. Yo no puedo entregar todo lo que soy excluyendo el tiempo en que soy. Y es que estos elementos, sin comprender estos elementos, no entendemos la llamada indisolubilidad del matrimonio en la iglesia. O sea, la indisolubilidad no es un mandato dictatorial, no es un decreto sobrepuesto, no es una disposición de te casaste y te friegas. No, es una realidad tras haber unido la totalidad de lo que somos. Entonces, a ver, la oferta del matrimonio, entiendo que a lo mejor no sea para cualquiera. Entiendo que las personas deban tener cierto nivel de madurez respecto de la gestión de su propia vida, de estar al frente de su vida, y no solo eso, sino querer el matrimonio, y no solo quererlo de manera simple, sino de manera cualificada. Querer mucho el matrimonio.
querer la vida matrimonial como un escenario para mí, para mi vida, para mi destino, para mi futuro. Yo pienso que solo debieran casarse quienes de verdad quieren el matrimonio y la vida matrimonial. Los que quieren otra cosa, que hagan otra cosa. Pero acudir al matrimonio sin quererlo de verdad, pues al final nos vamos a meter a una escena en la que pronto vamos a descubrir que no era lo que queríamos. Entonces, y a ver, tampoco se trata de que tengas que ser un perito especialista en el tema matrimonial para poder quererlo. Cuando yo me inscribí en la Facultad de Derecho, sabía bien poquito lo que significaba estudiar Derecho, pero lo quería apasionadamente. Yo quería ser abogado, otro quería ser médico, otro quería ser contador público. Y ni el abogado, ni el médico, ni el contador tenían más que muy remota idea de qué significaba hacer eso cuando llegaron a inscribirse a la universidad. Porque nosotros tenemos como una inclinación, un anhelo, un deseo, y lo tenemos de alguna manera identificado a partir de modelos. Yo me acuerdo cuando me inscribí a estudiar Derecho, había modelos. Y me fui forjando modelos en el camino, profesores que me fascinaron, maestros que dices, yo quiero ser un abogado como este amigo. Recuerdo grandes profesores en México, en la Ciudad de México y en Europa, de grandes maestros que se te antojaba ser como ellos. De hecho, acabas imitándolos, los acabas imitando, porque te atraen. También nosotros tenemos ubicadas a parejas felices como las que quisiéramos ser. Y entonces nos nace el anhelo, nos nace la nostalgia, el querer tener eso. Y cuando una inclinación es verdadera, es porque es posible actualizarla. La naturaleza no se viene a burlar de nosotros, dándonos inclinaciones que serían de imposible realización. Como si la naturaleza nos hiciera una chasqueada dándonos la inclinación a comer y que luego no pudiéramos comer. Cuando tú tienes una inclinación es porque es posible actualizarla. Y los amantes tienen esa inclinación a unirse, por lo tanto es posible unirse. Tienen una inclinación a ser exclusivos, a ser recíprocos, a hacer un bien el uno del otro. Todo eso es actualizable. Y ahí hay que distinguir lo que es la potencia del acto. Primero nos es posible y luego lo traemos a la existencia. Cuando algo no es posible, lo que no hay es potencia. Entiendo que bajo determinadas circunstancias haya a quienes no les sea posible este escenario. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en principio, parece que el estándar, digamos, lo normal, lo natural, a veces a lo mejor no lo habitual, pero sí lo natural, es que el hombre y la mujer tengan este tipo de inclinaciones y que luego, pues la respuesta de casarse no sea más que el momento en el que estructuran la relación a partir de esas inclinaciones, asumiéndolas. Y luego, cuando las asumes, pues ahora lo que sigue es vivirlas. Lo que sigue es vivirlas. Y para quienes opinan que el matrimonio es la cárcel de la libertad, lo que hay que entender es que es una libertad usada. Porque creo que existe la tentación, sobre todo actualmente, a suponer que la libertad supone no decidir nada y que mantenerse en libertad es no elegir nada. Entonces la libertad sin usar, ¿de qué le sirve al hombre? Está clarísimo que la libertad es un gran bien del hombre, pero la libertad es para usarla.
Y hacer uso de la libertad es definir, de acuerdo con nuestros deseos, de acuerdo con nuestras proyecciones, de acuerdo con nuestros anhelos, definir lo que queremos de nuestra vida. O sea, la vida no la podemos construir porque nosotros somos algo dado, pero algo pendiente de construir. O sea, la naturaleza nos ha dotado del ser que somos. Pero ahora tenemos que decidir nosotros qué vamos a hacer con esto. Y ahí es donde entra la libertad. Y la libertad consiste en elegir y luego dedicarte a lo que elegiste. Y cuando eliges, sacrificas. Que en realidad no es un sacrificio. Porque cuando yo elijo la carrera de Derecho, sacrifiqué medicina, arquitectura, diseño gráfico, por supuesto. Por supuesto. Pero te decantas y dices, bueno, que me va, que me gusta, que quisiera, cómo me veo dentro de 10 años, me veo en un hospital con una bata de médico, ¿cómo me veo? Y entonces viene la oportunidad de elegir. En una situación como ahorita la mía, en donde yo tengo más pasado que futuro, mi vida consiste prácticamente en sacarle todo el provecho posible a lo que elegí, porque las principales decisiones de mi vida ya las tomé, ya decidí qué estudiar, ya decidí en qué trabajar, ya decidí con quién me casé, ya decidí el número de mis hijos, o sea, las decisiones ya las tomé. Ahora lo que tengo que hacer, pues es sacarle todo el provecho posible a las decisiones que tomé. Y entonces en el terreno profesional, bueno, pues cómo ser el mejor profesional en lo que yo quiero. En el terreno del trabajo, bueno, cómo ser lo más productivo posible. En el terreno de la vida matrimonial y familiar, cómo poder hacer felices a los que me toca hacer felices para ser feliz yo. Y entonces ocuparme de los míos, a quienes elegí. Entonces, perdón, pero los que opinen que el matrimonio es la tumba de la libertad, en realidad yo les diría que es un estado de libertad ejercida y es la vivencia de la libertad. Porque la libertad no la puedes vivir y no la puedes experimentar si no la usas. Y para usarla, tenemos que usar, digamos, tenemos que decidir en nuestra vida hacia dónde nos vamos a decantar. Hoy, un joven, y luego le digo a mis hijos, pónganse listos para que hagan lo que les dé su regalada gana, bien hecho. Hagan bien lo que les dé la gana. Si te da la gana casarte, cásate y ve con todo. Si te da la gana quedarte soltero, quédate soltero sin complejos, porque el matrimonio es una vocación. Si te da la gana estudiar medicina o aeronáutica, haz lo que quieras, pero hagámoslo bien, porque como la vida es temática, esos temas son el motivo a partir del cual nos vamos realizando. Una vida no se puede realizar si no tiene materia sobre la cual realizarse. La naturaleza nos ofrece un montón de posibilidades y hay edades en la vida en la que hay que tomar decisiones, porque muchas veces se esperan, la vida pasa, los tiempos se van y la vida no es un bloque de granito. O sea, el tiempo no perdona. Y también hay edades para decidir. Y luego la vida para dedicarse a lo que decidimos y poder alcanzar sus más bellas y mejores posibilidades. Entonces, creo que esta frase que alguna vez les decía, de quiero casarme contigo, pues pudiera ser como una buena fórmula para nuestros jóvenes. Primero quiero, nada me lo impone, nada me condiciona, me da la gana.
Y es lo único que puede casarte, porque si se hubiera podido, yo hubiera metido en el canon el me dio la gana. Pero bueno, el canon muy respetuosamente define el acto de voluntad, pero el acto de voluntad es hacer lo que te da tu gana. Y ese acto de voluntad es importantísimo, digamos, para producir el matrimonio. Entonces, no hay más que te dé la gana para que esto pueda ser real. Claro, es un me da la gana de él y ella. Es un me da la gana conjunto, no son dos me dan la gana aislados, sino es un acto de voluntad conjunto, porque lo primero que tenemos en el matrimonio es lo nuestro. Antes que salir de luna de miel, lo primero a lo que dimos lugar es a ese ser conjunto del único nosotros que somos, que ha nacido ese día. Ya somos una unidad. Ya eso que queríamos ser, ya lo somos. Y nuestra unidad es una unidad biográfica exclusiva entre nosotros, abierta a nuestro bien, para que yo sea un bien para ti, tú un bien para mí, abierto a la creatividad, cuya máxima expresión es la vida personal. Y en ese momento en que esta unidad nace, empieza a perseguir su finalidad. Y esa finalidad es el modo humano de realizarse en el matrimonio. Y entonces eso que queríamos ser, que ahora ya somos, ahora lo tenemos que vivir a plenitud, de vivir a tope durante el espacio y el tiempo de la vida matrimonial. Y eso no siempre es una tarea fácil, porque ninguna vida es un paseo por la Costa Azul. En todos lados hay dificultades. En cualquier proyecto de realización personal encuentras complicaciones, dificultades, obstáculos, cosas que hay que superar. Pero sobre todo en el tema de nuestros amores, la perfección está muy asociada a nosotros mismos. Por lo tanto, el matrimonio te pide que seas mejor como persona, para que siendo mejor como persona, informes de mejor modo la relación. Ya hemos visto que como los ingredientes somos nosotros, pues entonces la calidad del recaudo va a definir la calidad de la cocina. Cuidemos la calidad de ingredientes que nosotros somos. Entonces, el quiero casarme contigo, el primer elemento, el quiero, el acto de libertad, en donde elijo mi estado de vida, en donde elijo el matrimonio, es muy importante. Ahora, ese acto de voluntad, el quiero, el me da la gana, no es cualquier cosa la que quiero. Esta frase del amor romántico dice, quiero casarme contigo. Entonces, lo que quiero es este tipo de unión. Quiero ese estilo de vida. Eso es lo que yo deseo, lo que anhelo, lo que añoro. Entonces, oye, se me hace que tú sí tienes vocación para el matrimonio, porque si tú quieres a una mujer o a un hombre solo para ti, para hacer una comunidad de vida con ella, para formar una familia con ella, porque te quieres ver pasar el tiempo, superar las hostilidades del tiempo, llegar a la vejez, tener a quien acompañar durante su vida y al final durante su muerte, si eso es lo que quieres, pues lo que quieres es casarte. Pero si tú quieres otra cosa, entonces no es casarte lo que quieres. Entonces, pues, hazte la otra cosa que quieres y ojalá te vaya bien. Puede ser. Pero no pretendas, digamos, utilizar el signo nupcial, no pretendas hacer uso de las maquinaciones legales, incluidas las canónicas, para generar un fantasma. Por eso les decía que hay que tener cuidado con los fantasmas y distinguir la existencia real de la apariencia legal. Hay que ser y parecer. Hay que usar los instrumentos, digamos, formales
pero aportando el contenido verdadero y el contenido real. Quiero casarme. Entonces no es cualquier cosa la que quiero. Y luego contigo. Y contigo es alguien a quien he conocido, a quien he valorado, a quien he aquilatado, a quien he observado, a quien considero, digamos, un candidato o candidata que da el perfil del puesto porque tiene atributos que desde la perspectiva conyugal son relevantes. A veces los candidatos le ponen mucha fijación a atributos que no son precisamente relevantes desde el punto de vista conyugal. A lo mejor la posición económica del otro, probablemente la carrera política del suegro, probablemente otro tipo de intereses en donde nos gusta, nos agrada, y es legítimo que te guste. Es legítimo que te guste. El problema es que confundas el perfil. A ver, un candidato o una candidata con buen perfil, si además tiene otras ventajas, pues es magnífico. Me parece sensacional. Pero cuando nos fijamos en esas ventajas y desatendemos el perfil, entonces nos acercamos a cometer un error craso. Porque entonces suponemos que porque es buen político va a ser buen cónyuge. Suponemos que porque es buen empresario va a ser un buen cónyuge. Y desde luego que un buen empresario puede ser un buen cónyuge. Y hasta un buen político yo creo que habrá que sean buenos cónyuges también. O sea, digamos, el hecho de que sea, tenga muy buen perfil desde otras perspectivas, no garantiza que tenga buen perfil para el puesto de cónyuge. Entonces, si entendemos bien el matrimonio, entendemos que en estas dimensiones de unidad, de exclusividad, de bien recíproco, el bien recíproco es de verdad, creo que una de las piedras angulares. Porque es ser la bondad y la belleza para el otro. O sea, ser un bien para el otro tiene tantas conductas posibles que verdaderamente creo que son un aceite muy importante del éxito en la vida matrimonial. Tener una conducta, un trato cariñoso, elegante, afectivo, considerado, prudente. O sea, qué mal nos sentimos cuando nos disgustamos con nuestro cónyuge. Qué mal nos sentimos. Y eso es porque hemos dicho alguna tontería, hemos hecho una estupidez, hemos acabado en una discusión que no queríamos. Y fíjense cómo ahí, en esos momentos en que nos sentimos tristes porque cometimos una tontería y a lo mejor lastimamos de alguna manera nuestra relación, en esos momentos se ve la ausencia del bien de los cónyuges, de ser un bien para el otro, de cuidar al otro, de procurar al otro, de cuidarle la espalda, de tratar de hacerle feliz, ¿no? Yo pienso que ahí hay una clave importantísima. Pero bueno, al final, el querer casarme es querer ser eso. Es querer ser eso. Quiero ser una unidad contigo, exclusivamente contigo, para hacer un bien para ti, para formar una familia contigo. Y entonces sí puedo decir que quiero casarme. Porque si no, no voy a llegar con el cura o con el juez a decirle, oiga, mire, me quiero casar, pero yo ser solo para ella, la verdad no. A ver, entonces, ¿usted quiere el matrimonio o no lo quiere? ¿Quiere usted otra cosa? Mejor haga otra cosa. Porque además, si le damos apariencia nupcial a una relación que no es auténticamente matrimonial, a la postre, los resultados no van a ser matrimoniales. Porque la finalidad del matrimonio está justo en su estructura. O sea, la estructura del matrimonio tiene contenido como una posibilidad suya esas finalidades. Realizarnos en el amor sexual como personas es
algo que la naturaleza del matrimonio le ofrece a los amantes que de verdad lo intentan. Entonces hay que intentarlo, pero intentarlo de verdad. Si nosotros intentamos otra cosa, nos vamos a ir por otro camino, independientemente de haberle dado cobertura legal. Ese es el tema. O sea, un árbol de papayas no da melones. Un árbol de papayas no da melones. Entonces, ¿qué estructura es a la que estamos dando lugar? ¿Y hacia dónde se dirige? Porque eso es lo que vamos a tener. Y los resultados auténticamente conyugales, cuando tú ves esas parejas de veteranos cónyuges ya con unas estructuras biofísicas desgastadas porque las han usado a tope para vivir su realidad matrimonial, y cuando ya en esas últimas etapas de la vida matrimonial los ves cómo se comunican con una mirada, cómo tienen una comunidad de vida increíble, pues eso lo consiguieron, pero lo consiguieron amándose, lo consiguieron viviendo en el espacio y en el tiempo la dinámica y las dinámicas del matrimonio. Esas dinámicas que estructuras cuando te casas y que luego hay que dedicarle la vida a sacarles provecho. Y eso demanda tiempo, eso demanda atención, eso demanda ubicación en nuestra mente de estar empujando la dinámica hacia adelante para que la dinámica nos dé lo que nos promete dar. Y entonces, a base de estar empujando esa dinámica, vamos a obtener los resultados que esa dinámica nos ofrece. Ser un bien para el otro nos va a llenar de satisfacciones. Vamos a encontrar que nuestra vida ha tenido un gran sentido, porque gracias a ti, mi vida tiene sentido. Tengo de quién ocuparme, a quién amar, por quién desvelarme. Mis esfuerzos, mis trabajos adquieren un gran sentido cuando tienes a quién ofrendárselo. Y es que al final, digamos, volvemos a la generosidad, al amor, digamos, en términos generales, y al egoísmo como la perdición del hombre. O sea, cuando el hombre decide dedicarse a sí mismo, a ser solo él y únicamente él su favorito, se queda encerrado en su mismidad y en su pobreza, porque la riqueza está afuera, hay que ir por ella. Y también hay quien escoge una abadía benedictina, también para al final dedicarse a la egodinámica de ser solo para él. Y también ahí se lo va a agarrar el toro, ¿eh? O sea, no crean, que también hay quien simula que se quiere ir de fraile y se acaba metiendo, que es que por una vocación auténtica, a un monasterio benedictino, cuando lo que quiere es que lo mantenga el monasterio y quiere dedicarle la vida a lo mejor a actividades intelectuales, al estudio, en fin, pero no tiene vocación para eso. Porque al final la clave del éxito está en la apertura a la entrega de nosotros mismos. ¿A quién o a qué? Porque al final el qué es a quién. Porque cuando tú entregas la vida a un proyecto, ese proyecto le sirve a las personas. O sea, al final es la persona el destinatario último del amor humano. Ahora, en el caso del matrimonio, lo bonito del matrimonio es que la entrega no es así a la humanidad sin nombre. La entrega tiene un nombre y un apellido. ¿A quién te entregas? Y además tú lo escogiste, tú lo elegiste para eso. Entonces, el quiero casarme y el contigo. El contigo no hay que pasarlo por alto. Evaluar, digamos, al candidato, ver su devenir biográfico, digamos, sin acabar en querer lo perfecto, porque entonces nos vamos a quedar sin nadie, porque no hay nadie perfecto, pero sí que razonablemente el candidato cumpla el perfil del puesto para ser elegible, para ser elegible. Y mucho cuidado
para nuestros jóvenes y para todos en general, pero mucho cuidado para nuestros jóvenes, de querer utilizar al matrimonio, digamos, para remediar situaciones. El matrimonio no es para eso. El matrimonio no es para remediarle un problema a otro, ni siquiera a mí mismo, ni siquiera a mí mismo. Y entonces no falta la que quiere casarse porque pues pobrecito no tiene la culpa, le ha ido muy mal, te sale el espíritu de rescatista y entonces el matrimonio no sirve para rescatar a nadie, ni siquiera lo intentemos. Al revés, tenemos que buscar un partner que esté a la altura del proyecto, un partner, un hombre, una mujer con la que podamos emprender esta aventura, remar mar adentro y remar parejo, ¿eh? Que los remos no haya un remo grandote y un chiquito, porque tiene que haber igualdad. Igualdad, la igualdad de Adán y de Eva, de ser idénticamente la humanidad, tiene muchas dimensiones, ¿eh? Hay que ser igualmente capaces, hay que tener una voluntad igualmente decidida, hay que comprometer las dinámicas matrimoniales igualmente de manera contundente, de manera radical, y luego igualmente hay que remar el barco en el devenir histórico para que juntos, remando parejo, vayamos conquistando la bondad y la belleza que este proyecto ofrecido por la naturaleza nos da. Nos da. Entonces, el contigo también es muy importante. Grábenselo muy bien. Quiero casarme contigo. Y claro, el momento de estructurarse, pues es justo el momento de la celebración matrimonial, ¿sí? Que ya hemos dicho en muchas ocasiones que las formas no son la causa del matrimonio, pero son necesarias. Y no parece racional oponerse cuando hemos entendido el papel muy limitado de las formas, pero también necesarias, pues parece irracional. Es más, pudiera ser hasta sospechoso de una entrega parcial el no querer acudir a las formas, ¿no? El que te vende la casa, pero no quiere que le traigas al notario. Pues como que tiene poca intención de verdad de soltar todo, ¿no? El que te dice, oye, pues me quiero casar contigo, pero a mí no me traigas ni al cura ni al juez, ¿no? Al final, como las ceremonias son antropológicamente indispensables, hasta los que se oponen a las formas, ya hemos dicho que van e inventan otra. Porque necesariamente ese momento fundacional tiene elementos que lo significan. Nada más que, digamos, la sociedad organizada, pues tiene ya, digamos, establecidos ciertos signos a los que se acude cuando se quiere algo, ¿no? Si tú quieres vender la casa, pues ve al notario y ahí está el signo, la escritura, en fin. Ahora dice, es que ¿pudiera existir un matrimonio así en términos de naturaleza? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Si estás, naufragaste en un barco y te quedaste en una isla desierta, y te enamoras de una nativa de ahí de la tribu, y, pues, celebras tu matrimonio, si lo quieres celebrar de verdad, lo celebras en las condiciones en que se pueda, punto, y es verdadero. Siempre y cuando de manera verdadera quieras esto. O sea, el poder estructurante de las ceremonias es importante en una sociedad civilizada, en donde los signos son culturales y por lo tanto son comunicativos. Quien de verdad te ama de esta manera quiere que lo sepa el mundo entero, quiere que el mundo entero respete la relación que tienes con él, quiere que esté reconocido y aceptado por todos. Y entonces fíjate cómo los novios, una vez que se casan, como que se apartan, ¿no? Ahora ya somos nosotros. Como que ya no estás en el mercado ni tú ni yo. O sea, andábamos buscando a quién amar, ahora ya lo tenemos, ¿no?
Ya somos lo que queríamos. Ahora vamos a darle para adelante al proyecto. Muy importante no abandonar la construcción del proyecto porque le pasa a cualquier proyecto, le pasa lo mismo si lo abandonas. Lo mismo, lo arruinas. Si lo abandonas, lo arruinas. Bueno, pues ya estamos al filo de las 8 y a lo mejor podríamos pasar a las preguntas. Pero bueno, la aportación de la ciencia canónica es esta visión. Es esta visión. Es una visión que en el derecho civil no existe. El derecho civil dejó de estudiar el matrimonio en México desde 1914. Porque el matrimonio, en el matrimonio civil ya no tiene mucho que estudiarse, porque cualquier situación pues, la resuelven con un divorcio. Ya, digamos, han abandonado el estudio profundo de la realidad matrimonial. Y entonces es una especie de pacto de convivencia en donde pues, cada quien pone lo que quiere ponerle y que dure lo que tenga que durar y digamos, no hay ya un esfuerzo científico serio de profundización. Gracias a la ciencia canónica, el matrimonio se sigue estudiando en el siglo XXI. Gracias a la ciencia canónica. Y el derecho de la Iglesia tiene volúmenes que podrían caber en una nave industrial sobre este tema. Muy bien. Pues eh, estoy abierto a las preguntas y aquí a sus órdenes. Yo tengo una pregunta. En un momento hablaste de un perfil de la persona que se elige, ¿no? Para el proyecto. Y, a ver, quisiera, si nos podrías decir algunas de las características que consideras más esenciales para ese perfil. Mira, tú imagínate que vas a escoger un perfil, ¿no? Desde luego, el perfil lo define el proyecto. El proyecto define el perfil. Oye, si yo tengo un proyecto en el área de sistemas para adoptar el SAP en mi empresa, bueno, pues voy a contratar al gerente de TI, pues hombre, de preferencia que conozca del SAP, que sepa, en fin, o sea, el proyecto define el perfil. En este caso, se trata de un proyecto de realización humana. Se trata de un proyecto que tiene unos ejes. El eje de la unidad. El que es bueno para mantener la unidad, para cuidar la unidad, para custodiar lo que somos como una unidad, es bueno para esto. El que es bueno para la exclusividad, el que una vez que decide ser tuyo lo es, y lo es de verdad, y lo cuida y lo conserva. El que entiende lo que significa ser un bien para ti y lo practica. Y a ver, esto tiene mucho contenido, tiene mucho contenido. Tiene mucho contenido porque en la vida matrimonial y en la vida familiar, ser un bien para los míos implica muchas cosas. Implica estar pilas, implica levantarse en las mañanas, implica ir a abrir el negocio, implica ponerse a chambear, implica cuidar a la familia, atender a los hijos, ir a la junta del colegio con la maestra que tiene la queja del niño. O sea, a ver, implica una vinculación al proyecto. Una vinculación al proyecto. Entonces, a ver, gente que se vincula a sus proyectos, gente que se compromete a sacar adelante sus proyectos, cuando su proyecto ahora es puede tener buen perfil. Sí. En cambio, aquel que tira la toalla, el cuate que no puede empujar proyectos de otra naturaleza, probablemente aquí se tope con un problema también. Y entonces por eso es importante un poquito esculcar un poquito el pasado, ¿no? De las personas. Yo cuando atiendo a gente, estudio mucho o trato de atender mucho a su biografía, mucho a su pasado, porque el pasado te habla mucho, ¿no? Muchas veces dices, oye, a ver, cuéntame, ¿tu familia cuántos eran? No, pues éramos 5. Ok, ¿y tú qué número eras? No, pues yo fui el último. Muy bien.
Y tuve 3 hermanos, una hermana y yo. O sea, éramos 4 hombres y una niña. Perfecto. Oye, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacía tu papá? ¿Cómo era el matrimonio de tus padres? ¿No? ¿Qué experiencias importantes tuviste? ¿Qué accidentes biográficos? Porque la historia de ninguno es una pieza inmaculada. Y entonces todos tenemos situaciones, unas mejores y otras peores, unas mejor resueltas, otras a lo mejor mal resueltas. Y todo eso nos va dando un equipamiento que luego habla mucho de nosotros. Y luego puedes también, oye, ¿y qué pasó con tus hermanos? Platícame hoy, después de 25 años, ¿qué fue de ellos? Y muchas veces encuentras constantes. Encuentras constantes. Y esas constantes se derivan de situaciones compartidas que probablemente incidieron a cada uno de una manera distinta, pero en todos tienen de alguna manera una circunstancia compartida, ¿no? Y entonces muchas veces encuentras gentes con perfiles muy fuertes, ¿no? Tienes el hijo que odiaba el estilo de vida de su padre. Tienes uno que lo replica y tienes otro que dice, perdón, pero ahora me toca vivir a mí. Perdón, papá, siempre aborrecí tu estilo de vida, pero ahora mi vida la hago yo, perdóname. Hay gente sorprendente que se ha deslindado del pasado y ha dicho, ahora me toca hacer la faena a mí. Y ahora a mi biografía le pongo mi firma de autor. Y en cambio hay otros que replican el mismo modelo. Entonces también aquí lo importante no es tanto que haya vivido la persona, sino el modo como lo ha asumido y el modo como lo ha afrontado. Porque también tienes casos a veces increíbles de gentes que debieran ser en principio muy buenos candidatos y que luego resultan pésimos. Y son pésimos porque no quieren ser óptimos, a pesar de que pudieran. A pesar de que pudieran. Porque el hombre también puede hacer mal lo que pudo haber sido muy óptimo. Y eso es porque probablemente no quería. Y entonces por imitar a otros, tal vez por mimitis, por que se están casando mis amigos, ahí voy yo también, y a lo mejor ni vocación tenía. A mí me ha sucedido algunos que me han dicho, oye, la verdad es que yo no debí haberme casado nunca. Yo nunca debí de haberme casado, no sé por qué me casé, nomás por borrego. Yo me debí de haber quedado solo porque mi vocación no era el matrimonio. Hay de todo aquí, nada es siempre y nada es nunca. No sé, a lo mejor te respondí a medias, Gema. No, 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 está bien. Sí, como que capté lo esencial. Gracias. Gracias, Luis. Adelante, Adriana. Gracias. Maestro, tengo una duda con respecto a la parte del matrimonio en contenido y el sentido. El sentido son estos ejes que usted habló, que es de la unidad, de la exclusividad, en el matrimonio y que si este contenido en la inclinación de la relación amorosa puede contener solamente algunos sentidos o sí tiene que tener como que todos estos sentidos en relación al proyecto. No sé si me expliqué. El matrimonio no es un disparate. O sea, no es el resultado de un trastorno mental, algo que no tiene ningún sentido. O sea, esto tiene sentido, va a algún lado. Va a algún lado. Y ese algún lado, ¿a dónde va? Es al final lo que nos va a devolver la bondad y la belleza que nos ofrece. Entonces, el sentido de esta estructura es su propia virtualidad operativa. Es decir, ser tuyo y exclusivamente tuyo me va a traer algún resultado en términos de realización personal, en términos de felicidad, en términos de unidad, en términos de confianza, en términos de complicidad, en términos de incondicionalidad entre nosotros. Ser un bien para ti
me va a acabar realizando como persona porque voy a ser mi mejor versión. La mejor versión de mí, justo la voy a hacer contigo. Entonces, digamos, el sentido, desde luego el sentido, es la plenitud, la felicidad y la realización de las personas. Este modelo de relación ofrece a quienes lo emprenden una vida con un sentido que va a darles un resultado. Y fíjate que hay una novela, no sé si la han leído, de León Tolstoy, Ana Karenina, que es una novela famosa de este autor ruso decimonónico. Y tiene una frase al principio que es muy significativa. Y dice, todas las felicidades se parecen. En cambio, la desdicha tiene cada una su propia fisonomía. Y fíjate que es increíble cuando yo leí esa novela, y me impactó mucho esa frase al principio, y te pones a ver, y ciertamente, digamos, las personas felices tienen como ciertos parecidos. Las parejas que están bien se parecen. Y las que están mal, pues una está por un motivo, otra está por otro, uno tiene un problema de no sé qué, el otro de no sé cuál, o sea, como que no hay un estándar, ¿no? Entonces, el sentido, digamos, yo les decía el otro día, la vida tiene sentido, contenido y unidad. La vida. Bueno, el matrimonio también. El matrimonio tiene sentido y el sentido es nuestra realización personal en el tema del amor sexual, en el tema del amor humano, en el tema de la intimidad, en el tema de la complicidad, en el tema de la coexistencia. Porque dejar de ser soledad y pasar a coser con otro, ser con otro, pues es una manera de ser más exquisita que ser soledad. Entonces, eso, digamos, se dirige hacia algún lado. O sea, el matrimonio tiene sentido. Luego, el matrimonio tiene contenido. El matrimonio es temático. Y como nuestra vida también es temática, tenemos que aprender a combinar los temas de nuestra vida desde el punto de vista de nosotros como individuos, del nosotros como unidad. O sea, el matrimonio es temático, no les quepa la menor duda. Es muy importante que el matrimonio tenga temas. Los temas naturales del matrimonio pues, son la familia, cuidar a la pareja, o sea, los temas más primarios, pero no son los únicos temas. Entonces hay que tratar de alimentar a la unión con temas compartidos. Porque como dice la canción de Luis Miguel, una estrella de mar es un motivo. O sea, oigan esa canción porque vean cómo la vida necesita motivos. Una botella de vino es un motivo. Una salida a cenar es un motivo. Necesitamos motivos. Si nuestras vidas matrimoniales transcurren en la vaciedad porque el único nosotros no tiene de qué ocuparse, ocupémonos de muchas cosas que podemos hacer juntos. A lo mejor de acompañarnos, de ver una buena serie, de leer un buen libro. Yo acostumbro con mi esposa leer como si fuera una serie de Netflix el mismo libro. Y un rato leo yo, otro rato lee ella y vamos leyendo el libro juntos y entonces vamos riéndonos o llorando de lo que cuenta el autor del libro, ¿no? Y al final un buen libro es un motivo. O sea que hay que buscar motivos, porque la vida no se vive y el matrimonio tampoco sin nada en qué aterrizarlo. Y luego la unidad, pues es el continuo biográfico. Y entonces, el continuo biográfico es el sentido de continuidad. O sea, somos tú y yo,
desde el principio. ¿No? Somos tú y yo desde el principio. Y entonces, a pesar de las vicisitudes de la historia, a pesar de lo que nos ha sucedido, de lo que nos ha amenazado, de la erosión del paso del tiempo, seguimos siendo tú y yo los que le damos unidad a la historia. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Te acuerdas cuando me invitaste aquella vez? ¿Te acuerdas cuando nos tomábamos esos helados en la banca del parque? ¿Te acuerdas que al principio mi mamá no te resistía? O sea, ¿te acuerdas cuando nació nuestro primer hijo? ¿Te acuerdas cuando se nos puso difícil el negocio? ¿Te acuerdas cuando perdimos la casa? ¿Te acuerdas de la devaluación de Cedillo? ¿Te acuerdas de todo lo que hemos vivido? Pero ese sentido de continuidad es lo que hace que el rompecabezas se vaya terminando y se vaya armando. Y las historias no terminan hasta que terminan. Esa es una maravilla, porque siempre tenemos la oportunidad de darle el toque final al tapete persa. Un tapete persa, hasta que lo acaban, puedes ver su belleza. Y entonces, siempre, si estamos en el camino, podemos enderezarlo. A mí me decía un amigo, 5 consejos. Haz lo que te gusta. Aprovecha tus oportunidades. Nunca lastimes tu primer cuadro, significa la familia. Si te equivocaste, corrige. Y rodéate de gente buena. Le agradezco muchísimo a ese gran amigo que me haya hecho estos 5 consejos, porque siempre he tratado de considerarlos y me han servido en la vida. Pero es un poco eso, es un poco eso. El matrimonio hay que hacer lo que nos gusta. Hay que aprovechar nuestras oportunidades. Hombre, a veces la oportunidad es el trabajo con el suegro de un yerno. Y a veces el yerno se siente mal porque a lo mejor tuvo que acceder a la invitación del suegro, pero a lo mejor es una oportunidad. O sea, hay que aprovechar nuestras oportunidades, las nuestras, las de nuestra unidad. Y no andarnos con resentimientos de que ahora tú ganas más que yo y entonces me siento chiquito. Pues así te ves. No, o sea, aprovechemos nuestras oportunidades. Luego no nos hagamos daño, nunca. Muchas gracias. Luego, si te equivocaste, corrige. Y rodéate de gente buena. O sea, es importante que los matrimonios tengan buenos amigos. Buenos. Muy bien. Gracias, Luis. Adelante, Ramón, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Profe, primero que nada, pues muchísimas gracias por sus intervenciones, por todo lo que nos dice. Realmente, de verdad, a mí me fascina escucharlo. Hay momentos en que pues, es una delicia, le quiero decir así sin mayor tapujo, escuchar del matrimonio, cómo se refiere a él, cómo lo describe. Hay pasajes que de verdad digo, wow, qué padre. Espero yo que los demás pues sientan lo mismo, ¿no? De verdad me dan ganas de casarme, ¿no? Bueno, ya lo hice, ¿verdad? Pero bueno, los que no se han casado, en este caso mi hija, su novio, yo digo, qué padre, o sea, qué bonito escuchar eso. Y bueno, le quería comentar eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues, mi reflexión, mi comentario, mi inquietud, duda, respecto a, usted menciona que bueno, esto del matrimonio, pues, tiene sus dificultades, ¿no?
Yo creo que quitando a aquellas personas que se casan por algún interés que no es necesariamente pues el deseo ferviente de unirse, ¿no? De amarse, de crear algo, ¿sí? Porque bueno, lo menciono, ¿no? Algunos que se casan por algunas otras cosas, que el dinero, que la posición, etcétera. Pues no es lo mismo cuando está por encima ese deseo de ese amor, ¿sí? Y que lo demás, pues es algo extra, ¿no? Es una ventaja, está bien. Pero cuando es al revés, pues ya se torció todo, ¿no? Pero bueno, quitando esa parte, ¿sí? Eh, Pues yo creo que todas las personas que quedan, ¿sí? Que se casan, yo creo que pues en su vida están pensando en hacer algo bonito, en hacer algo hermoso. Yo no creo que alguien se case como diciendo, ah, bueno, pues voy a ver, ¿no? O quizás sí haya, ¿no? Pero yo creo que los que realmente quieren algo, crear una familia, crear algo bonito, pues se casan con esa ilusión, ¿no? Esa ilusión de crear algo hermoso, tener hijos, tener hijas, las que se puedan, tener como si fuera pienso yo, ¿no? Una casa. ¿Qué vamos a construir? ¿Una choza? ¿Vamos a construir un departamento? ¿Vamos a construir una casa? ¿Un rascacielos? O sea, nos ponemos de acuerdo y queremos lo mejor, ¿no? Luego viene la realidad, ¿no? Luego alcanza pues el devenir de las cosas, de los años, en donde pues ya no es tan sencillo, tan fácil, y en algún momento se desquebrajó, en algún momento se perdió. Y mi pregunta a lo que quiero concluir es, ¿qué, qué tan qué tanto está afectando eso a nuestros hijos, a la juventud, el tener un desafío al día de hoy de algo, pues, pues grande, porque se necesita preparación, ¿no? Si queremos ese rascacielos, pues necesitamos pues tener idea de cómo se arma ese rascacielos, ¿no? O en esa casa, si quiero comer delicioso, la cocina y todo, pensando que la cocina es algo como la sexualidad, pues tengo que prepararme para la sexualidad, para disfrutarlo, para ser bueno, que ella sea buena, que yo sea bueno, en todos los aspectos, ¿no? Este, y pues ser feliz, ¿no? Tratar de ser feliz, sí, haciéndola feliz y siendo uno feliz. Pero, ¿qué tan grande es ese desafío que haga que los jóvenes digan, híjole, pues esto no, yo no sé si lo voy a poder alcanzar? Y entonces en ese miedo, en esa situación, porque lo ven de sus padres, lo ven de tanta gente, no nada más de sus padres, bueno, pueden tener algunos padres exitosos, algunos padres que les haya ido muy bien, pero la mayoría, familiares o amigos, pues ven que pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esa idea, ese miedo, ocasiona que los jóvenes ahora, pues, no quieran asumir un compromiso de esta naturaleza? Y fíjate que como que está pasando un fenómeno en el que estamos en una cosa que un autor llamaba el pequeñismo antropológico. Y el pequeñismo antropológico es vernos como muy limitados para soñar con cosas grandes. O sea, ver que este tipo de posibilidades están lejos de nuestras posibilidades. Sentir que no somos capaces de conquistar algo así. Y tal vez eso nos lo han contagiado, pues a lo mejor muchos fracasos circundantes, en donde los chavos ven que, híjole, pues si el matrimonio es esto, la verdad es que no le atoro.
o si, o sea, digamos, le han puesto la sospecha al matrimonio justo por eso, porque probablemente muchos lo hemos hecho mal y a partir de hacerlo mal, pues le quitamos inspiración a los que vienen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también se piensa que comprometerse poco es un poquito un falso estado de bienestar, en donde, hombre, ¿para qué te comprometes demasiado? Tener hijos es caro, complicado, educarlos es un problema, la vida está muy difícil. En Europa tener un departamento es verdaderamente casi imposible lo que valen. O sea, como que también les hemos dificultado un poco a los jóvenes, no les hemos facilitado lo suficiente la realización de sus proyectos biográficos, ¿no? Entonces, creo que en el fondo de cada uno de nuestros jóvenes late un sueño increíble por ser felices. Y por eso al principio, cuando platicaba yo la fábula del Polo Norte, del viajero al Polo Norte, no sé si se acuerdan, que quería ir al norte y en realidad iba al sur, porque muchas veces quieren ser felices, pero el método que eligen los va a llevar exacto al punto contrario. Porque la realización de la naturaleza humana, nosotros no la definimos, nosotros no hicimos al hombre, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nuestra naturaleza tiene ciertas maneras de realizarse. Y la realización puede ser muy ambiciosa o puede ser muy miope, puede ser muy chiquita. O sea, tú puedes tener a alguien que se aventó la vida prácticamente desperdiciándola, porque nunca se comprometió a nada en su vida, porque no hizo un negocio, porque no emprendió una empresa, porque no hizo una profesión, porque no se animó ni a dar clases, porque a lo mejor, o sea, no hizo un matrimonio o lo hizo de manera muy mediocre, tuvo 2 hijos, pero nunca los peló. O sea, a ver, el nivel de profundidad y de plenitud con la que cada quien vive su vida, pues también es responsabilidad de cada quien. O sea, lo que yo le diría a los jóvenes es no seas chiquitero. O sea, empréndele a lo grande. O sea, a ver, vivir es un riesgo, sí, pero tenemos que asumir el riesgo de vivir. Tienes que asumir el riesgo de elegir una profesión para la que tú crees que tienes talento, en donde te vas a preparar lo mejor que puedas, de acuerdo con tus circunstancias, y luego a remar. O sea, hay que animar a nuestros jóvenes a soñar en grande. Entonces creo que los jóvenes deben saber que existen para una vida espléndidamente vivida a tope, para ser profesionistas buenísimos, para ser esposos extraordinarios, papás inolvidables, porque tenemos esa posibilidad. Y además, en el fondo, todos lo añoramos. Todos lo añoramos. Y si lo añoramos es porque la naturaleza te está diciendo que hubo contigo. Pero hay que ponerse las pilas. Hay que atreverse a vivir. Hay que arriesgarse a vivir con el riesgo que implica. O sea, luego me dicen, oye, ¿cómo ve? ¿Me caso? ¿No me caso? No, pues eso a mí no me lo preguntes. Eso resuélvelo tú, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no, tampoco podemos trasladarle a otros la responsabilidad que es nuestra, ¿no? Y luego les digo, oye, pues pondéralo. Tampoco busques así lo perfecto porque no lo vas a encontrar. O sea, vivir es un riesgo, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo es un riesgo. Pero tienes que vivir. Oye, un día nos vamos a morir, sí, pero los demás no. Los demás días no. Entonces tenemos que vivir y vivir es un riesgo y hay que correr el riesgo de vivir. O sea, inclusive con el riesgo de fracasar. Porque a veces muchas circunstancias, a veces ajenas a la voluntad de las personas, las situaciones se complican y las situaciones a veces no vuelan. Pero a pesar de todo, es mejor haberse muerto en el intento
que haberse quedado agazapado, enterrando el único talento que recibiste, como la parábola esa de los talentos, en donde el cuate con miedo va y entierra el talento porque no se quiso arriesgar. Yo le diría a los jóvenes, a ver, prepárense, la vida hay que vivirla con espíritu deportivo, pero también con sentido de responsabilidad, ¿no? Porque también si haces tonterías, las vas a pagar todas. Entonces piénsatelo bien, pero aviéntate. O sea, hay que decidir qué estudiar, no te quedes ahí parado. Si tienes ganas de poner una empresa, pues empréndela. O sea, te enamoraste de una mujer, es buena, la ves adecuada, te sientes cómodo, estás a gusto, sientes que va a llevar mucha riqueza al día de campo, pues, y quieres casarte con ella, pues empréndele. En ese sentido, creo que estamos como perdiendo un poco el valor de los jóvenes. Y entonces les da flojera, les da miedo arriesgarse, no quieren situaciones estables, prefieren estar cambiando de trabajo porque pues a lo mejor se aburren, porque pues ya me aburrí llevo 2 años haciendo lo mismo y ahora mejor quiero hacer otra cosa. A ver, hay veces que se vale, pero tienes que construir. Y construir es acumulación del esfuerzo. Acumulación del esfuerzo. Y en el matrimonio también. Cuando tú haces hábitos de vida conyugal, los hábitos te ayudan. Es como cuando sales a correr en las mañanas. Yo nunca he podido hacer eso, pero me dicen los que lo hacen que una vez que haces el hábito es muy fácil. Bueno, pues aquí igual. Cuando tienes el hábito de tratar bonito a tu esposa, de ser correcto, elegante, amable, cariñoso, acogedor, cuando cuidas tus modales, cuando tienes un buen nivel de comunicación con tus hijos y eso lo haces un hábito, todo se facilita. Y entonces las dinámicas matrimoniales fluyen muy fácil. Cuando en lugar de hacer un hábito bueno, lo haces malo, pues el efecto compuesto, como si fuera una tabla financiera de interés compuesto, imagínate la tabla financiera, Ramón, en donde al capital le va sumando el interés y luego al capital más intereses, nuevos intereses, y hazte una tabla del capital compuesto, pero velo desde el punto de vista de las conductas. Hay un libro, por cierto, no sé de qué autor, que se llama El efecto compuesto. Y ahí está. Y esa es la acumulación del esfuerzo. El efecto compuesto de las cosas buenas y de las malas, ¿eh? Porque las cosas buenas también traen un efecto compuesto. Y entonces hacen más fácil la vuelta y cada vuelta produce más. Pero en las conductas negativas, el efecto compuesto cada día destruye más fuerte. Entonces, pues, no sé, yo le diría a los jóvenes, no le tengan miedo a vivir, porque vivir, para empezar, es la única vez que vas a estar vivo. La única. Entonces, hombre, apostarle a hacer la mejor faena que puedas con tu vida y no se trata de escenarios ni aburridos ni tristes. La vida es una pasada. La vida es bella y la experiencia de estar vivo todos los días es increíble. Y hay que ser conscientes de eso, porque cada día se nos va uno, todos los días se nos va uno. Tratar de sacarle provecho a la vida. Yo creo que hay que apostarle a morir satisfechos de haber vivido, del esfuerzo que hicimos, de la manera como tratamos a los nuestros, de cómo les respondimos. A veces a lo mejor la respuesta pues no puede ser como nos hubiera gustado, porque a lo mejor no pudimos por determinadas circunstancias. Pero creo que a nivel actitud, ¿sí? O sea, yo entiendo, por ejemplo, un marido que tiene 4 o 5 hijos, que se las ve negras, el dinero no le alcanza, el sueldo no le alcanza, tiene que formar a los hijos, las universidades, los gastos de la casa. Bueno, a lo mejor económicamente les dio lo básico, pero siempre se levantó en las mañanas, salió a buscar la chamba, siempre consiguió lo básico, lo mínimo que pudo, pero lo hacía, ¿no? Ahí está. O sea, tienes un papá comprometido, amando a los suyos, esforzándose por ellos, y cuando eso lo ve pasar en el tiempo y luego ve que se cristalizan las vidas de sus hijos, lo va a ver con una gran satisfacción. Valieron la pena el esfuerzo. Pero el esfuerzo tiene que ser para alguien.
Cuando el esfuerzo no es para nadie, pierde sentido. Y entonces la vida pierde sentido. Y entonces la soledad, el abandono íntimo, la tristeza, hasta el suicidio. Precisamente porque la vida la sientes inútil. O sea, no hay soledad más horrible que no tener por quién vivir. No. Eso pienso, Ramón. Muchas gracias, profe. Gracias. Ya Gracias. estamos en el filo, pero bueno, a ver, a lo mejor alcanzamos otra. Pues hasta ahora ya no tenemos ninguna mano Ah, levantada. bueno, si ya no hay manos levantadas, ya Estamos a acabamos. tiempo. Muy bien, bueno, pues Gracias, Luis. ya me toca mi whisky. Estaba fantástico, buenísimo. Bueno, pues me dio mucho gusto. Les mando un abrazo a todos y nos vemos para la próxima. Ya vamos a empezar con temas diametralmente distintos, en donde vamos a empezar a ver las sombras, los claroscuros de esto. Y también desde la perspectiva canónica, que es nuestra línea. Bueno, pues muy bien, nos vemos el próximo miércoles.